Muy buenos días a todos. En primer lugar, contarle a los argentinos que hoy se va a tratar en el Senado de la Nación la aprobación del DNU 70/2023 de desregulación de la economía, que dictó el Poder Ejecutivo el 20 de diciembre pasado. Como consecuencia de esto, a partir desde aquel momento hasta hoy, por ejemplo, la derogación de la nefasta ley de alquileres promovió el aumento de la oferta de los mismos, se incrementó en torno al 36,5%, se liberaron cielos, hoy existen nuevas rutas entre Buenos Aires y Mar del Plata, Córdoba y Concepción, Córdoba y Asunción, y estamos viendo otros efectos como la libertad de vuelos entre Argentina y Brasil. Los trabajadores recuperaron la autonomía para decidir qué hacer con cerca del 9% de su salario en virtud de poder o de tener la libertad de acceder a la obra social que deseen o la prepaga que elijan. Y por supuesto creció la competencia y esto ayudó a disminuir la aceleración de la inflación, como por ejemplo derogando la ley de alquileres, la ley de góndolas, el observatorio de precios, etcétera, etcétera, etcétera. Además, este DNU vigente promovió que empresas de primer nivel manifiesten su intención de venir a la Argentina, como lo es Starlink, Amazon Kuiper o OneWeb. En noviembre, el pueblo argentino decidió de manera inequívoca avanzar por un camino nuevo. Casi el 40% de los artículos del DNI que hoy se va a debatir en el Senado por su aprobación o por su rechazo, modifican o derogan leyes que se publicaron durante los gobiernos de Onganía y Videla y, por supuesto, imponían grandes restricciones a libertades individuales y comerciales. Así que quedará en la conciencia de cada senador votar a favor o en contra de otorgarle más libertad a los argentinos o cargar con la responsabilidad de ser los primeros representantes del Senado en votar en contra de un DNU en toda la historia. En otro orden de cosas, confirmarles que hoy fue publicado el nuevo reglamento para el uso de armas de fuego en las fuerzas federales. El objetivo es darle, por supuesto, más facultades a la policía. Ahora van a poder usar sus armas de fuego para detener a un delincuente que oponga resistencia o se esté dando a la fuga. Asimismo, en determinadas situaciones en que se encuentren inferioridad numérica o con civiles en riesgo, el agente de policía no estará obligado a dar la voz de alto antes de disparar, así que estas son muy buenas noticias en pos de defender el trabajo que hacen cada uno de los efectivos de las diferentes fuerzas federales. Y además, bueno, como ya les había dicho, quedó en un acuerdo bilateral entre Argentina y Brasil, impulsado a través de Cancillería y la Secretaría de Transporte. Las empresas aéreas argentinas y brasileñas podrán determinar libremente la cantidad de vuelos, tanto sea de pasajeros o de carga. Por supuesto, esto no es más que sumar más puestos de trabajo y mayor competencia y mayores libertades. Hasta aquí lo mío, los escucho. Vocero, buenos días. Nicolás Gallardo de Hola CNN Nicolás, Radio. ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, vocero. Le quiero preguntar sobre justamente la sesión por el tema DNU. Entiendo que usted hoy estuvo con el presidente, desayunó con él aquí en Casa de Gobierno. No le quiero preguntar estrictamente de la oposición, lo subrayo porque creo que han sido claros, inclusive ayer, han sido claros sobre las críticas y usted recién también hizo referencia sobre la intención de rechazar el mega DNU. Le quiero preguntar estrictamente sobre el comunicado ayer de la presidencia y en especial cuando el gobierno habla de una agenda inconsulta que están elevando, en este caso con el Senado o Cámara de Diputados con el tema jubilaciones. Incluye también a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien justamente avaló el tratamiento hoy del tema DNU, y en especial, ayer el flamante oficialista, Espert, el diputado, no descartó que la propia vice busque desestabilizar al gobierno de Javier Milei. Mi pregunta,
si efectivamente el presidente Milei, quien estuvo hace pocas horas con Expert, opinan igual. Gracias. Bueno, en primer lugar, con respecto a tu pregunta número 1, contarte que no, nos sentimos sorprendidos por la mala lectura que hubo del comunicado. Efectivamente era un comunicado muy firme, como lo suelen ser, pero dedicado a toda la clase política o a toda en realidad fue un comunicado contra la casta política. Desconocemos por qué se tomó o se hizo una lectura desacertada en relación, no entiendo tu sonrisa, por qué se hizo una lectura desacertada y se relacionó el comunicado con un mensaje a la vicepresidenta de la Nación. Así que efectivamente, vale el tratamiento formalmente. Eso no es así. Y de hecho, te diría que todo lo que he leído en lo personal, en los medios, desde el día de ayer del comunicado hasta ahora que estoy hablando con vos, efectivamente mostraban una mala lectura del comunicado. No hay ningún tipo ni de interna, ni de pelea, ni ninguna otra cuestión que tengan que ver en algún enfrentamiento, te repito, pelea o interna con la vicepresidenta de la Nación. Muy por el contrario, somos todos, lo he dicho en más de una oportunidad, un gran equipo de trabajo desde el 10 de diciembre pasado. Por lo tanto, efectivamente, el comunicado fue contra la casta política, como lo ha sido siempre cuando los comunicados estaban en línea con este tipo de cuestiones. Así que nada, eso me parece. Y con respecto a lo de José Luis Espert, todos saben muy bien, porque de hecho creo que el lunes en una entrevista se sumó a la Libertad Avanza, se hizo público en un programa en vivo, en el programa de Chiche Helbrum, si mal no recuerdo, y efectivamente, tal como ustedes interpretaron mal el comunicado, y ustedes, me refiero no necesariamente a vos, pero sí a quienes lo han hecho, acusándonos de haber dirigido el comunicado a Villarruel, a la doctora Villarruel, efectivamente, Espert por ahí no tenía el conocimiento fino y como le pasa a muchos que ven la tele, leen el diario, ante una mirada, ante una mala lectura del periodismo, probablemente siguió esa línea. De todas maneras, no deja de ser una opinión de él en tal caso, pero bueno, nada, eso. No tengo mucho más para decir, el resto se lo preguntan a Espert, que le volvemos a dar la bienvenida al espacio nuestro. Sí, Estela Garnica de 24, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bueno, siguiendo esta línea de lógica, ¿cómo queda la relación entre Milei y la vicepresidenta, teniendo en cuenta que algunos ministros dijeron que se trató de un error de Villarruel de incluir en la agenda del Senado hoy el tratamiento del DNU y que podrían haberlo demorado un poco más hasta que quede más firme, ¿no? O conseguir los votos. Y en ese sentido, ¿cuenta el oficialismo con los votos para aprobarlo o para mantenerlo vigente? ¿Y cuál es el rol de los gobernadores, teniendo en cuenta que estamos en medio de la negociación por la ley Ómnibus? Bueno, no lo sabemos. Te lo digo cuando termine la sesión y se vote. La verdad es que no lo sabemos y no nos inmiscuimos en otro poder de la República como es el Poder Legislativo. Y no es una lógica. Simplemente les estoy contando lo que efectivamente ocurrió. Me habías hecho otra pregunta al principio. Lo que pasa es que me hacen tantas preguntas en una. ¿Cómo queda la relación institucional y política entre Milei y Villarruel? Chicos, hacen un mundo donde no lo hay. No hay ningún problema en la relación entre el presidente Milei y la vicepresidente Victoria Villarruel. Estuve desayunando el día de hoy con el presidente y les garantizo que no hay ningún tipo de problema. En tal caso, las diferencias que puede ocurrir, que me marcaste vos, de algún ministro que se pudo haber expresado en virtud de si había que tratarlo hoy o había alguna cuestión reglamentaria para que no se trate hoy, son cuestiones de interpretación. Y entendemos que la doctora Villarruel ha hecho la interpretación que creyó más conveniente y más correcta. Si quieren inventar una interna, no la van a lograr, no lo van a lograr porque no la hay.
¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo Eduardo andás? Menegassi de Infobae. Buen día. Bueno, teniendo en cuenta que ya en tus dos respuestas anteriores negaste una interna entre el presidente y la vice, voy a consultarte por otros temas, referidos más que nada a temas económicos. Mañana va a haber una audiencia pública por las tarifas del gas. También hay algunos atrasos en los pagos a las empresas eléctricas, de distribuidoras eléctricas, y a las empresas de colectivos en los subsidios. Bueno, ¿cómo están estos tres temas? Porque son tres temas que creo que van a afectar a las tarifas fundamentalmente, que es algo que la población está sufriendo en estos últimos meses. Gracias. Bueno, las audiencias públicas, todas las audiencias públicas, y que incluyen, por supuesto, la que va a ocurrir mañana, irán en torno a lo que dijimos siempre, ¿no? Que es ir regularizando y sincerando el esquema de tarifas y de a poco cumplir nuestro objetivo, que es lograr, que es un trabajo muy arduo. Yo se los comenté al principio de todo esto cuando anunciamos que empezábamos a trabajar en el esquema del cambio de subsidios de la oferta a la demanda, que es una cuestión muy laboriosa y que lleva mucho esfuerzo en términos de tiempo y de recursos. Así que lo que ocurra mañana o en cualquier otra audiencia va a ir en torno a eso. Lo que va a ocurrir mañana, sinceramente no lo sé. Y con respecto a los digamos, a los desencuentros en materia de subsidios, todos los subsidios que deba pagar el Gobierno Nacional se están transfiriendo en los tiempos normales y habituales. Así que todo lo demás no es algo que yo pueda hacer alguna apreciación, más que la que hago siempre, que cada jurisdicción debe hacerse cargo de sus cuestiones que solo atañen a su propia jurisdicción, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. Juan Pablo Peralta para FM Concierto, Diario El Litoral y Fénix Buenos Aires. Básicamente saliendo del tema este de la interna que niega... ¿Estás de FM Concierto? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? ¿De qué medio sos? Y ahí, con un solo trabajo no se puede vivir, Manuel. Es cierto. FM Vos, Concierto, pues siempre me decís FM Concierto. Fénix Buenos Aires y Diario El Litoral. La pregunta concreta es esta, saliendo ya que oficialmente se niega internas y ya la gente está un poco cansada, ya pasó con la administración anterior. ¿Cuál es el plan B que tiene la administración de Javier Milei entonces si se cae el DNU, visto considerando también si podría haber posibilidades de que se complique el pacto de mayo? Pero ahora, siendo al DNU, ¿cuál es el plan B si esto no se aprueba en el Parlamento? Bueno, primero no anticipamos estrategias, claramente, porque me estás preguntando algo sobre una hipótesis que es que el DNU se caiga. Recordemos también que si en caso de que el DNU hoy se rechace, sigue vigente. Me sirve tu pregunta para aclararle a la gente que si hoy se rechaza el DNU sigue vigente, porque todavía queda una instancia adicional. De todas maneras, no solo hay un plan B, hay un plan B y un plan C para cada una de las situaciones que puedan ocurrir. Tenemos 0 grado de imprevisión, así que para todo hay 2 caminos alternativos adicionales a seguir, que por supuesto no te los voy a contar. Nosotros siempre analizamos las acciones a seguir en base al norte. Y entendemos que en la búsqueda de ese norte, que claramente todo el mundo sabe cuál es, que es una Argentina distinta, más libre y más próspera, en el medio van a pasar un montón de cuestiones que, como pasa con el DNU, hoy estamos debatiendo con los que destruyeron el país a ver si efectivamente el DNU le va a hacer bien o no a la Argentina. Increíblemente estamos discutiendo con la gente que destruyó la Argentina si el DNU efectivamente tiene que seguir vigente o no. Pero era parte de lo previsto, digamos. Nadie podía suponer que la vieja política no iba a estar en contra de los cambios que proponemos. Así que para todo tenemos 2 alternativas
en el caso de que se den las circunstancias que vos manifestás, que es el rechazo definitivo, que como aclaré, no necesariamente es hoy, porque es solo hoy un paso más en este camino del DNU. Así que sí, para todo tenemos plan B y plan C. Fabián, querido. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Reitero, Fabián Wallman, de FM La Patria, para los que están del otro lado y no saben a qué radio pertenezco. La pregunta tiene que ver con la cantidad de causas que está habiendo en la justicia y presentaciones judiciales de distintos usuarios de obras sociales que están siendo acogidas por los jueces debido al monto de las mismas. Y es la siguiente: ¿qué tiene que ver, si podemos saber la opinión del presidente, el ajuste fiscal al que se atañe tanto con liberar los precios de las prepagas, los valores de los colegios, adhiero a esto, que además van a otorgar un bono para que se pueda subsanar, el aumento de los alimentos y también el aumento de los combustibles? Gracias. Bueno, a ver, empiezo por el final de la apreciación o de la pregunta. Vos no podés vivir en un país distorsionado. Es cierto que en muchas cosas nos hayamos acostumbrado a vivir en un país distorsionado. Vos del otro lado de un precio tenés un montón de cuestiones. Por ejemplo, vos me nombrás las obras sociales o las prepagas. Bueno, del otro lado tenés médicos, del otro lado tenés proveedores y del otro lado tenés laburantes que son exactamente igual que vos, que necesitan seguir viviendo y seguir teniendo un ingreso acorde. Y pasa con el resto de los precios de la economía. Digo, en la economía vos no podés vivir en una mentira. Porque de hecho la mentira en una economía que estaba toda distorsionada, vos me nombraste solo algunos puntos, pero la verdad es que la Argentina era, en términos de precios relativos, un absoluto delirio. Todo tenía el dedo del Estado encima y todo tenía un grado de distorsión, algunos mayores y otros menores. De hecho, él habla con cualquier médico y te puede decir los problemas que tenían con sus honorarios de las prepagas. Y de hecho, te estabas encontrando, me ocurría a mí en lo personal también, con muchos servicios que brindaban esas prepagas a sus afiliados que estaban en franca decadencia en materia de calidad. Y te pasa con todo, digo, y aparte porque del otro lado, un precio regulado, habitualmente tenés escasez, ¿no? Fíjate lo que pasaba con las prepagas. Yo con las prepagas te puse el ejemplo del servicio que bajaba la calidad, pero también te puedo hablar de precios cuidados, donde del otro lado ibas al supermercado y no conseguías el producto. Ni hablar si me voy a esa semana que nos dejaron a todos a pie porque no había combustible en la Argentina, ¿no? No había combustible en la Argentina, que no fue hace tanto, fue hace 2 o 3 o 4 meses, ¿no? Un poco antes creo que del balotaje. Así que no se puede vivir en una Argentina distorsionada, no se puede vivir en una Argentina con déficit fiscal y no se puede vivir en una mentira. Y de hecho fue lo que dijimos, ¿no? Digamos, nosotros siempre propusimos la propuesta fue siempre decir la verdad y corregir todo lo que estaba mal hecho. Ahora, quien creyó que el 1 de enero iba a tener 1 millón de créditos hipotecarios disponibles para comprarse una casa a 30 años en pesos, quien creyó que emitiendo mansalva como un plan Platita 3 o versión 4 iba a lograr mejorar la calidad de vida de la gente y frenar la inflación, y quien creía que con una pechera de algún sindicato, de algún movimiento social, yendo a un supermercado, iban a lograr controlar precios, bueno, se quedaron en el siglo pasado y de hecho no funcionó, ¿no? Porque te recuerdo y les recuerdo a todos, la inflación acumulada solo del último gobierno fue del 1000%. De hecho, si me voy al nacimiento, ¿sabes cuándo nació Precios Cuidados? O Precios Justos, bueno, varió de nombre, en enero del 2014. Y vos sabés que de enero del 2014 hasta acá la inflación no se frenó con esa regulación de precios, ni con ninguna otra, ¿no? Entonces, lo cierto es que la economía, cuando vos siempre ajusta por precio, por cantidad. Entonces, si vos fijás el precio y vas a ajustar por cantidad, que puede ser por escasez o por calidad de servicio.
Así que no estamos dispuestos a mentir, ni a seguir mintiendo, no importa el ejemplo que me pongas, digamos. Cualquier ejemplo, ni vos ni nadie, o sea, cualquier ejemplo que me pongan no va a estar, tiene que estar en línea con la libertad y con la razonabilidad y con la verdad. Todo lo demás, no vamos en esa línea. Bueno, por ejemplo, en el caso de alimentos, cuando consideramos que, nos lo reconocen parte de un sector de los actores, un grupo de los actores económicos, empezamos y por supuesto con algunas restricciones menos que tenemos en materia cambiaria, avanzamos con mayor competencia en esos sectores y mayor apertura. No caigamos en lo burdo de creer que el 10 de diciembre empezó una catástrofe en la Argentina. Lo que empezó el 10 de diciembre fue la corrección de la catástrofe anterior. Y quien pensó, algún distraído, que tantas décadas de populismo berreta, barato y empobrecedor se resolvían en 90 días, no va a pasar eso. No iba a pasar ni acá ni en ninguna parte del mundo. Última pregunta. Hola, buen día. Natalio Cosoy, de France 24 en español. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, gracias. Se están ya acercando en poquitos días que se cumplan los primeros 100 días del gobierno de Javier Milei. Yo quería preguntarle qué balance hacen hasta ahora de la gestión, qué creen que está saliendo bien, de acuerdo a lo planeado, qué creen que está saliendo mal. Y también quería preguntarles en cuántos meses esperan que empiece a reactivarse firmemente la economía y a recomponerse la capacidad de compra de los ingresos. Bueno, en primer lugar, voy cerrando mi carpeta. En primer lugar, por supuesto que lo he dicho en varias conferencias, lo ha dicho el propio presidente en sus exposiciones públicas, y te diría que cada ministro lo ha hecho de manera individual. Tal vez lo que no queríamos ver, no queríamos asumir, porque verlo veíamos, pero no queríamos asumir, era que determinado sector de la política no iba a entender el resultado electoral. Pensamos que lo iban a entender de una manera mucho más rápida a las vistas de la realidad, ¿no? De un pueblo, de una ciudadanía que pide otra cosa y de una ciudadanía además muy empobrecida, e inmersa en un esquema populista de asistencialismo que iba en contra muchas veces de la dignidad de los argentinos y con un sinfín de problemas devenidos del populismo. La verdad es que no tenemos otra opinión que hemos hecho un esfuerzo mayúsculo en virtud de evitar cuestiones mucho peores que estaban... Mirá, yo antes estaba en los medios, ¿no? Antes de sumarme a este cambio, a este gobierno. Y la pregunta era recurrente. La pregunta era, ¿cuándo va a ocurrir la hiperinflación? Yo le hacía la pregunta, la hacían ustedes, mis colegas, que todavía lo son. En cada entrevista ustedes preguntaban, ¿cuándo viene la hiperinflación? ¿Cuándo nos vamos a topar con la hiperinflación? ¿Qué pregunta me hiciste recién? ¿Cuándo empieza la recuperación? Bueno, ese es nuestro éxito. Es que se haya cambiado la expectativa y que se haya empezado a entender que evitamos lo peor, que evitamos la catástrofe, que evitamos la hiperinflación y que efectivamente estamos en meses complejos, que nadie nos puede acusar de que no lo habíamos anticipado, que venían meses muy difíciles para todos en virtud de corregir un montón de inequidades que había y de distorsiones, como hablaba con Fabián recién, que habían ocurrido o que venían ocurriendo, el desastre monetario que habíamos heredado, el Banco Central quebrado, y un cuarto de siglo de populismo, al menos, porque lo puedo discutir incluso muchísimo más para atrás, pero un cuarto de populismo no es gratis. Y de hecho nos pasamos diciendo eso durante la campaña, o el presidente, pero yo no participé activamente de la campaña, pero
nunca nadie lo ocultó, el que íbamos a pasar meses difíciles, explicando, por supuesto, la herencia que en aquel momento considerábamos que íbamos a heredar el 10 de diciembre, que después, por supuesto, fue de magnitudes astronómicas, lo que heredamos por lo malo, ¿no? Y no por lo bueno. Así que el balance es que elegimos el mejor camino que se podía elegir, hicimos el mayor esfuerzo que se podía hacer y evitamos la peor de las catástrofes, que fue la hiperinflación. Y en cuanto a los tiempos los dirá el propio paso de las semanas y los meses, pero todo lo que hacemos, incluso el DNU, o el armado del DNU e incluso el contenido de la ley bases, están en línea con que esa recuperación se dé lo más rápido posible, por el bien de todos los argentinos, por supuesto. Entendiendo, te repito, exactamente cuál es la situación por la que estamos atravesando. Así que entiendo que será más pronto que tarde, pero no te voy a contestar en términos de tiempo cuándo esperamos la recuperación. Perdón, no me terminó de quedar claro qué es lo que sienten que no está saliendo tan bien según sus planes, más no por el afuera, no por lo que hacen los otros o lo que dejan de hacer los otros, sino porque el propio gobierno tal vez no pudo avanzar con alguna cosa concreta. Nuestro plan no se corrió en medio centímetro. En medio centímetro. Incluso no me gusta hacer demasiada futurología, lo saben, pero incluso ante el rechazo del DNU, nuestro plan no se corre ni medio centímetro. No hay ningún tipo de duda en que de que vamos a alcanzar el norte que nos propusimos. ¿Listo? Gracias. En tercer lugar, y no por ello menos importante, para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento y lamentablemente no